presidente Danilo Medina habló ayer en el Palacio Nacional al recibir las cartas credenciales de un grupo significativo de embajadores al comienzo del año, algunos gobiernos que han cambiado de presidentes, han enviado nuevos embajadores a República Dominicana. En otros casos es el proceso normal de sustitución de embajadores, luego tienen un largo tiempo en nuestro país, y los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional aprovecharon para hacerle ahí rápidamente, mientras se retiraba del Salón Verde del Palacio Nacional, unas cuantas preguntas al presidente, y él aceptó responderla. Normalmente no ocurre, no habla el presidente. Estos actos protocolares son muy formales y el presidente se retira. En esta ocasión, el presidente decidió responder algunas preguntas. No fue exactamente ya, era cuando salía. Cuando salía, por eso digo, ahí él aceptó en dos ocasiones, se iba a retirar y volvían y le hacían la pregunta, y él quiso hablar. Uno de los temas que abordó fue el tema de la delincuencia y cómo, de acuerdo con el presidente de la República, el país ha reducido significativamente los actos delincuenciales y la criminalidad. Sobre todo la tasa de homicidios se refirió como un logro concreto que ha bajado en el último cuatrienio, bajó, dice, de manera evidente. Ya. Se refirió al narcotráfico, a los últimos hechos de violencia. Pero mira, interesante el tema del narcotráfico, por ejemplo. Él entiende que República Dominicana está respondiendo eficientemente al combate al narcotráfico, aunque dice que es un problema universal, que el país lo tiene también, que es que hay gente vinculada al aparato militar, al narcotráfico, vinculada al narcotráfico, y que continuamente los organismos que combaten el narcotráfico están haciendo limpieza interna y sometiendo a la justicia a miembros de esos cuerpos que se vinculan con el narcotráfico. Bueno, hay Pero cosas él dijo que hay gente de cuello blanco que se ha vinculada al narcotráfico. Sí. Bueno, eso no se había dicho aquí. Pero lo dijo porque en un contexto, él habló de que ha permeado prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Y que incluso personas de cuello blanco se han vinculado al narcotráfico o consumo de drogas. Repitió una cosa que hace mucho se viene repitiendo, de que yo no estoy tan convencido de eso. Todavía no he visto una explicación muy de que la droga que se distribuye internamente, que supuestamente los cárteles pagan en especie, y entonces, pero independientemente de que se trafique en grandes cantidades o no, los mercados internos en todos los países están, de gente que se engancha. No. República Dominicana es un mercado, sí. Gustavo. La vocación principal del narcotráfico siempre ha sido, sigue siendo y seguirá siendo Estados Unidos. Claro, porque ahí es que está el gran mercado. El gran mercado y Europa, por supuesto. Donde hay gente con mayor poder adquisitivo y pagan caro por las drogas. Se queda una parte aquí, bueno, eso es una explicación que eso... Pero República Dominicana es también un mercado. Sí, un mercado menor, como en todo. Así como compramos menos carro, menos ropa, menos electrodomésticos, menos droga también, porque este es un país pequeño. Y además no es verdad que todo el mundo está enganchado a ese vicio. Sí, es una porción de la sociedad, como lo es en Estados Unidos, aunque hay muchísimos. La mayoría no es verdad que consuma droga. Pero como decíamos ayer, Gustavo, eso no quita que reconozcamos y que el gobierno reconozca que hay puntos de drogas establecidos en todos los pueblos de República Dominicana, y que en lugares como Baní, lo que se ha dicho y existe la convicción es de que es normal que haya esos puntos de droga. ¿Cuál es el problema? Que los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas o de la Policía Nacional, de la DICAN de la policía, o de la DICAN de la policía, que se creó como departamento, eso fue una decisión de Guzmán Fermín, pero es un disparate realmente. Si existe una dirección de control de drogas, ¿por qué tiene que meterse la policía en el tema de drogas? De esos inventos, lo que han hecho entre la DNCD y la policía es que le han dejado supuestamente la persecución de la venta de droga minorista, que es lo que son los llamados puntos. Ajá. Se lo han dejado a la DICAN. Sí. Y la DNCD se concentra supuestamente en el gran tráfico. En el gran tráfico, claro, en la persecución de los grandes vendedores que trafican cantidades grandes. Por ahí un poco, pero
En sentido general, hay vínculos y corrupción entre agentes de la DNCD, agentes de la DICAN, con las personas que controlan esos puntos. Lo que dijo el muchacho, hermano de que le El dice hermano Buche, del Buche, sí. que la gente se ha escandalizado, eso es así en la realidad. Ahí hay barrios y lugares donde se sabe quién es el como que tiene el lugar que más vende. Yeah. Igual que un comercio, así como hay un colmadón que dicen que el que más vende cerveza. Y entonces con ese se suele entender casi siempre el jefecito policial de la zona. Que cada semana hay le pagan un monto dinero. Que hay que, con ese se Y de resuelve. igual manera, los otros narcos muchas veces buscan quitar del medio a ese, ya sea porque le hagan una emboscada y lo maten o porque se pongan de acuerdo con unos policías para eso. ¿Cuál es la historia que narra la película El Padrino con la protección de los comercios en Nueva York? Que el dueño del comercio paga por su propia tranquilidad. Bueno, esa era la actividad principal de la mafia italiana en Estados Unidos. En Estados Unidos. Decir, pago una extorsión, me paga y tú no tienes problemas. Tú no tienes problemas. Porque yo te protejo de los otros asaltantes y te protejo de la policía también. Eso pasa con los puntos de drogas aquí. Aquí están haciendo eso también, extorsionando comerciantes. Bueno, pero eso pasa, Gustavo. Tenemos que admitir, porque si no lo admitimos, si el Estado no lo reconoce, entonces el problema va a seguir creciendo. Tenemos, señor presidente de la República, Danilo Medina, una política para combatir el microtráfico, así como compramos Tucano para combatir el gran tráfico. Que fracasó completamente lo de los Tucanos. Está bien, no la tenemos. Obviamente, ¿desde cuándo se revisó la Estrategia Nacional de Droga que se estableció en República Dominicana en el año 2009? ¿Cuándo se ha revisado esa política? ¿En los últimos 9 años? No lo han hecho. ¿Cuál es la indicación, cuál es la orientación que tiene la DNCD para perseguir el narcotráfico? O la DICAN de la policía. Bueno, tal vez la tienen en secreto, porque aquí todo es un secreto y entienden que eso no se debe decir. Por otro lado, se refirió también al tema del narcotráfico Leonel Fernández, que se encontraba en Santiago. Y repitió una cosa que él ha dicho muchas veces. Lo mismo eso, que entiende que como se paga en especie, que una parte de la droga se encuentra aquí, lo que dijo también Danilo y Leonel lo había dicho hace mucho. Dijo además que él propone que se combata con mayor vigor, con tecnología avanzada, con qué sé yo qué, que se involucre a la Fuerza Armada. Por aire, mar y tierra, dice. Ajá. Por cierto, hacían referencia a un caso que yo no sé por qué a él no le conviene mencionar eso de aire, mar y tierra, por aquello que se habló de la Torre Atiemar, un relajo que hicieron y que lo vinculaban a él, pero claro, era un chiste de eso que se hace. Un meme. Y una maldad política. A la gente le gusta hacer esa cosa. Pero, bueno, eso se hizo, se compraron Tucano, y no sirvió para nada. No Mira, sirvió. aquí lamentablemente no hay política para enfrentar el narcotráfico, ni el microtráfico, ni la violencia derivada de cada una de esas actividades. Porque el problema es, Gustavo, que el microtráfico viene acompañado de violencia. Bueno, trae a su vez sí, soborno y desinstitucionalización, corrupción de todo. Corrupción en la justicia, en el Ministerio Público. Las personas que se enganchan y caen en esos vicios, cuando no tienen dinero, muchas veces hasta pierden los empleos, pierden la voluntad, asaltan o roban o hacen cualquier cosa para obtener la dosis del día. A su vez, intenta en un momento desesperado asaltar al que está vendiéndole la droga, y otro quizá lo mate. Aquí hubo un caso famoso de un muchacho, parece que estaba desesperado por droga, y en un sitio de Villamella fue a intentar robar a uno que estaba vendiendo y le cortaron la mano. Una cosa terrible, hace varios años. Y entre los dueños de esos llamados puntos, entre ellos se matan también. Ya. Bueno, dice la DICON que el presidente también habló de reelección. Cuando uno ve el video del presidente de la República respondiendo las preguntas, el presidente no habló de reelección. Él dijo que él estaba, cuando le hicieron la pregunta, respondió una pregunta sobre ese tema. Él dijo que él estaba trabajando y que él quería que lo dejaran trabajar tranquilamente en reducir la pobreza y darle dignidad a la población dominicana. Yo les he dicho que hay una ley que establece como los plazos para que los partidos como que tengan su candidatura, pero no, él evadió el tema, no fue frontal. Totalmente lo evadió. No fue frontal. Hacemos una pausa.
tenemos que sentirnos tristes y conmovidos todos y todas por lo que ocurrió ayer en Colombia. Se pensaba que esas cosas ya iban a quedar en el pasado. Un carro coche bomba fue apostado en una escuela que hay de formación, por cierto, policial en Bogotá, y estalló. Y hasta el momento van 21 muertos y hay personas con heridas muy severas. O sea que es probable que esa cifra aumente. En principio fueron 4, después 5, 6. Eso es muy preocupante porque ese país había llegado a un acuerdo de paz entre el gobierno, representado por el presidente pasado, Juan Manuel Santos, y las guerrillas de la FARC. La otra guerrilla, la de... El Ejército de Liberación Nacional, ajá, ELN, ese había estado diciendo que no estaba de acuerdo, pero estaba negociando. Ahora ocurre esto. No se sabe exactamente si corresponde esto a un grupo guerrillero, a un grupo de narcotraficantes, porque dicen que hay unos narcos que debido a los acuerdos de paz resultaron muy perjudicados porque ellos habían pactado tanto con las FARC como con los grupos llamados de autodefensa, que eran paramilitares, que combatían a las FARC, pero al mismo tiempo hacían negocio también con los cárteles, ya sea cobrándole una especie de derecho de paso o protegiéndoles el trasiego de droga una vez que se producía. Y esa gente quedó afectada, ¿verdad? Después de esos acuerdos, hay zonas desmilitarizadas, desmovilizadas, en donde ya el Estado ha tomado dominio de esas tierras, ha asentado personas que fueron perjudicadas por los traslados arbitrarios, tanto de parte de las FARC o del ejército o de la otra guerrilla o de los paramilitares. Entonces no se sabe de dónde puede proceder, aunque algunos sectores de gobierno dicen que son los ex guerrilleros disgustados. Ya. Bueno, el conductor de la camioneta, una camioneta del año roja del año 93, también murió en la explosión porque él penetró violentamente al recinto. Fue un acto suicida. De formación policial. Sí. Había incluso en formación allí agentes policiales de diferentes países de América Latina. Sí, pues es una escuela que tenía un prestigio, ¿no? De formación. Lamentablemente, el vehículo impactó en una de las instalaciones o próximo a una de las instalaciones y había varias personas por allí y ya hay una gran cantidad de muertos. Fue una gran cantidad de explosivos que llevaba el vehículo. Las autoridades de Colombia ya identificaron el nombre de la persona que conducía la camioneta, que murió por supuesto. Aquí lo que habría que saber es quién es el autor responsable de estos atentados. Si hay vínculo con el movimiento guerrillero, en este caso se trataría del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. O otros dicen que puede ser una facción de las FARC, de la que más radical, que no querían los acuerdos. Bueno, no es que no querían los acuerdos, es que como ha habido negativa y como ganó Duque como una de las personas más vinculadas a Álvaro Uribe, entonces que los acuerdos de paz iban a echar hacia atrás y hay una especie de recogida del movimiento guerrillero y parte incluso de los líderes de la guerrilla en algún momento desaparecieron de la vida pública legal que estaban viviendo y comenzaron a retirarse. Algunos han tratado de retornar al movimiento guerrillero o a las montañas y al territorio que ellos controlaban. La guerrilla controlaba un territorio de aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados. O sea, más grande que República Dominicana. Más grande que la República Dominicana. Y por supuesto que esto sería un verdadero fracaso en la búsqueda de la paz, como ha habido muchos sectores en Colombia. Aparte de que los acuerdos le han dado a Colombia por lo menos la oportunidad de ver cómo un país puede dar pasos agigantados en su desarrollo y en la explotación de todos los recursos que tiene un país como Colombia y han visto el efecto positivo que ha causado en el turismo. Colombia tiene una economía productiva en muy general. fuerte hace muchos años, pese a todos esos años de la guerrilla. No ha tenido esos momentos de esa inestabilidad económica que sufrieron muchos países suramericanos. Esa inflación alocada. De hecho, de lo que se vio en los 80 en todos esos países, Colombia no lo ha sufrido. Bueno, ayer hubo una rueda de prensa en donde Iván Duque, el presidente de Colombia,
ofreció información y ofreció garantías de que Colombia y su gobierno iban a perseguir a los responsables de estos hechos sangrientos y que no cejarían en el esfuerzo de evitar que una situación como esta se produzca. Bueno, ojalá que se pueda dar con los responsables y ojalá, digo yo, que no sean de los que estaban en la guerrilla que decidieron negociar, porque eso sería un paso hacia atrás. Muy lamentable, porque yo creo que con ese acuerdo, aunque a mucha gente no le gustó, pero no, Colombia no podría seguir una guerra interminable que ninguno de los bandos iba a ganar. Una cosa de desgaste, secuestrando personas o los paramilitares abusando de muchísima gente. Así no, eso fue un paso de avance y bueno, ojalá que se siga hacia adelante, no que se vuelva a lo mismo. Bueno, Gustavo, la otra cosa que hay que añadir es que muy próximo, cerca de Colombia, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reveló una cosa verdaderamente insólita, extraordinaria. Él dijo que él se transportó al futuro, que él vio el futuro y que le pareció muy bien, que todo iba a ir normal para Venezuela. Bueno, puede ser que lo soñara o ese es su deseo, ¿verdad? Sí, él suele ver muchísimas cosas, un pajarito que le habló, no sé qué. No, pero no, ahora él dice que él fue al futuro y que él lo vio y que todo está bien, que no hay ningún problema para Venezuela. Bueno. Así es lo muy optimista esto. Yo creo y además que, un presidente óyeme, yo creo que sí, que Venezuela va a tener la capacidad de teletransportarse. Yo creo que Venezuela va a tener un futuro que será mucho mejor que este presente. Porque más hacia atrás no se puede ir. Y segundo, ahora, yo lo que no estoy seguro que sea con él. Ahí no coincidimos, Maduro y yo. Pero sí, de que tendrá un futuro que mejor que la crisis que vive ahora, obviamente que sí. Yo puedo decir eso mismo de Haití, de muchísimos países que están en una crisis terrible, que el futuro tiene que ser mejor. Sí, no, Venezuela está... Es lamentable que Nicolás Maduro vea el futuro de ese modo. No, pero es bueno que lo vea así. Es bueno, porque quizás eso augura un cambio. Sí, porque se está adelantando a los acontecimientos. Ahora, si él me dijera, y yo vi que 50 años vamos a seguir igual, ahí se fuera triste. Sí, no, muy triste la situación de Venezuela. Al final no sabemos. Algunos gobiernos están reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y el ministro de Defensa de Venezuela dio unas declaraciones en respuesta al ofrecimiento de garantías a aquellos militares que se rebelen contra Nicolás Maduro. Él dijo que no, que los militares de Venezuela están dispuestos a ofrendar su vida por Nicolás Maduro. Bueno, esos son discursos que hay que tomarlo como retórica. Igual que ese reconocimiento al señor Guaidó es también simbólico, porque los países extranjeros no pueden deponer a Maduro y poner a ese hombre ahí. Y ni creo que ni siquiera Estados Unidos, por más cosas que diga Trump, está en estos momentos en condiciones de meterse en un lío tan grande como una invasión a Venezuela. Eso es un reconocimiento simbólico, como en un momento dado, en un país hay una fuerza beligerante y hay gobiernos que los reconocen. Como quien dice, reconozco eso es beligerante y eso es una parte de ese país que el gobierno, el Estado, debe ponerse de acuerdo o negociar. ¿Tú recuerdas cómo se reconoció tanto al movimiento sandinista en un momento? Muchos países, México, Francia, reconocieron que era una fuerza beligerante, quitándole apoyo a Somoza, y luego al FMLN de El Salvador también. Salvador, sí. Lo reconoció Mitterrand, lo reconocieron el Frente Faramundo Martí para la Liberación Porque Nacional. entendían que eran gobiernos ya muy desacreditados y cosas. En este caso es un reconocimiento y eso tiene un valor simbólico más que todo. Mira, ahora los que están desacreditados son el Frente Farabundo Martí, que es gobierno en El Salvador, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es gobierno en Nicaragua. Bueno, y tanta gente que ofrendó su vida. Exacto, pero sobre todo en Nicaragua, que no anda muy bien. El Farabundo por lo menos ha permitido que gente de su propio gobierno sean encausados por corrupción. Sí. Eso no se suele ver mucho en estos países. Qué cuántas contradicciones. Hacemos una pausa. El próximo lunes se celebrará el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, que es una fecha religiosa la más importante de la República Dominicana. Los dominicanos seguimos
siendo altagracianos, no es la patrona Madre del pueblo, espiritual, es la madre espiritual que le da la del pueblo Iglesia dominicano. Católica. La patrona es la Mercedes. la Virgen de las Mercedes. En el caso de la Virgen de la Altagracia, el 21 de enero, siempre la Conferencia del Episcopado Dominicano aprovecha para emitir una carta pastoral de análisis de la realidad con algún tipo de llamado y de reflexión de parte de los obispos de la República Dominicana. El pasado día 15, la Conferencia de Obispos Dominicanos emitió un documento de reflexión sobre la juventud de la República Dominicana y la falta de oportunidades, aparte de la necesidad de establecer políticas que resulten de beneficio para los jóvenes, sus estudios, el trabajo. Pero en esa carta hay también una autocrítica. Pocas veces la Iglesia hace autocrítica, se refiere a esa sombra que ha afectado internacionalmente y también nacionalmente a la Iglesia Católica con el abuso de lo que ellos llaman antitestimonios de personas vinculadas a la Iglesia que han cometido delitos y han dañado a los jóvenes. Y la Iglesia le pide perdón a esos jóvenes y a sus familias. La Iglesia habla de antitestimonios y errores. Antitestimonios y errores. Eso es lo que ha hecho la Iglesia, ha pedido perdón. Nosotros decimos que de lo que la Iglesia está hablando es de los abusos sexuales en el interior de las instituciones eclesiásticas, en los colegios, en escuelas públicas controladas por religiosos o por gente de la Iglesia Católica y en muchas otras instituciones, asilos de ancianos, orfanatos, centros de salud, etcétera, en donde la Iglesia tiene el control y el mando. Eso ha sido así. Lo que hemos tenido en República Dominicana son noticias muy lamentables de un sacerdote que asesina a un joven por un problema. Lo violó desde niño, entonces luego intentó acallarlo dándole dinero y finalmente lo mató. Por problema exactamente, bueno, de celo. Pero resulta que es normal o común que ocurran situaciones como muchas otras que hemos visto en el pasado de crímenes que se han cometido, pero los que no son crímenes son abusos sexuales que se cometen y que se quedan ocultos. Únicamente la conferencia, no la conferencia, el Arzobispado de Santo Domingo es la que ha creado solamente una comisión para investigar abusos sexuales. Después que llegó el arzobispo Osorio. Después que se instaló el arzobispo Francisco Osorio. Antes no. Aquí, antes no, de ninguna manera. Y hay mucha información y testimonios de abusos sexuales cometidos en escuelas, en colegios, en iglesias, en parroquias, que no han sido sancionados. Bueno, nunca. Hay varios casos en los tribunales incluso, en estos momentos. Para llegar a esa comisión, el denunciante tiene que ir y presentarse. Y normalmente en estos casos, incluyendo seminarios, los denunciantes no quieren dar la cara. No, porque son sometidos a unas presiones extraordinarias. Este es el caso de una señora que su hijo estudiaba en un colegio muy reconocido en La Vega. Y lo que ya ha narrado que ese hijo de ella sufrió no fue poca cosa. De una trampa que le tenía un sacerdote, lo violó en un viaje que hicieron a Sudamérica y luego como incluso, además de que ellos mismos, la cúpula en el colegio, le dice, si te pones a eso te vamos a hundir y no sé qué cosa. Y luego le mandan a amigos o supuestos amigos del compañero así, te vamos en todas las redes te vamos a poner que tú eres un gay, que tú eres esto. O sea, una cosa asquerosa, o sea, de presión psicológica, de abusos emocional. No, y lo que pasó en Juncalito con Wosek Hill, Gustavo. Todo eso. Lo que pasó en Santo Domingo con el nuncio apostólico. Exacto, que ayudaron a morir en Roma. Bueno, lo ayudaron a fugarse de aquí. Y después a que se fuera al cielo también, con una... Bueno, entonces, a propósito de los venenos que se usaban mucho en la antigua Roma. Todo esto, obviamente, resulta demasiado pesado para la historia de la Iglesia Dominicana
y no es con un pedido de perdón de ese modo con que se va a resolver. Bueno, eso es como quien dice una especie de golpe de pecho, que saben mucho en las iglesias de esas cosas, y como quien dice, bueno, peor es nada, más vale tarde que nunca. Tienen que apurar el paso, como han hecho otras iglesias en otros países. En el caso de Chile, por ejemplo. Luego que el Papa Francisco parece que ha tratado de enfrentar con seriedad esta situación y ha dicho que no va a tolerar de ninguna manera. Entonces, como que muchas iglesias no están atendiendo a los vientos de cambio que ha traído Francisco a su propia iglesia. Por cierto, Francisco viene en estos días a Centroamérica. Sí. Va, creo que a Panamá y El Salvador. Son los lugares donde el Papa Francisco va a estar visitando en los próximos días. Es importantísimo. Hace mucho que no viene un Papa aquí. No, desde el año 92. Que fue el segundo viaje de Juan Pablo II. Sí, él había venido primero en el año 79, cuando iba hacia México a la conferencia de Puebla. De Puebla. Sí, pero bueno. No hemos tenido hoy a Máximo. Sí, un problema tecnológico. Un problema tecnológico. Entonces hay que recordar que el lunes es el día de la Altagracia, no estaremos presencialmente, entonces ya será el martes que nos veremos. Cuidado al que va a tomar carretera, hay un operativo de prevención, porque se sabe que hay mucha gente que se traslada porque el fin de semana es largo. Y nada, nos vemos aquí el martes de nuevo. Así es, muchas gracias.